Estados Unidos y la Unión Europea por fin llegan a un acuerdo arancelario para evitar esa guerra comercial que tanto se estaba temiendo. Iberdrola se alía con Echelon y crean una empresa de centros de datos en España. La inversión inmobiliaria en España supera los 7.300 millones en el primer semestre, un 22% más. Lo que hay que saber sobre los 3 proyectos de ley de regulación en las criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos. Fidelity predice que el oro podría alcanzar los $4.000 en el 2026. Arranca el mes de agosto y eso significa que damos de la despedida al mes de julio, un mes donde ha habido muchas novedades que te voy a estar contando en este vídeo y también te voy a estar hablando de cómo han impactado estas novedades muy importantes tanto en temas de tipos de interés como de acuerdos comerciales, noticias macroeconómicas y muchas otras cosas, algunos activos en máximos históricos, todo eso y mucho más te lo voy a contar a través de este vídeo, así que sin mayores dilaciones comenzamos. Arrancamos con las noticias macroeconómicas geopolíticas. El 28 de julio sabíamos que Estados Unidos y la Unión Europea por fin llegan a un acuerdo arancelario para evitar esa guerra comercial que tanto se estaba temiendo. Estados Unidos y la Unión Europea, como te digo, han cerrado un acuerdo comercial importante que evita una guerra arancelaria entre ambas potencias económicas, aunque todavía se impondrán tarifas del 15% a la mayoría de las exportaciones europeas hacia Estados Unidos, como pueden ser los coches, medicamentos y también semiconductores. A cambio, Europa se ha comprometido a gastar cientos de miles de millones de dólares en energía y armamento estadounidense. La negociación se selló en Escocia tras una reunión entre Donald Trump y Ursula von der Leyen y ha sido presentada como un triunfo por parte del presidente de Estados Unidos. A pesar del alivio generalizado, muchos consideran el pacto un mal menor más que una verdadera victoria para Europa. Alemania, especialmente afectada por una industria automotriz, logró una reducción de aranceles del 27,5 al 15%, pero sigue viendo el acuerdo como un compromiso doloroso. Francia, por su parte, lo considera un desequilibrio y varias voces de la industria europea advierten que aún quedan sectores claves sin protección y que las incertidumbres no se han disipado todavía. Desde un punto de vista económico, este acuerdo puede tener un impacto mixto. Por un lado, evita una escalada que habría golpeado de lleno a industrias claves, pero por otro lado, acepta condiciones que van a encarecer las exportaciones europeas hacia Estados Unidos. En cuanto a la inversión, todo indica que ciertas empresas estadounidenses de energía y defensa se podrían beneficiar del acuerdo, aunque ya sabes que para decidir si invertir o no en una compañía concreta debes hacer un análisis más exhaustivo y pormenorizado de la información financiera de la compañía y no dejarte llevar simplemente por noticias pasajeras. Y hablando de inversiones bursátiles, precisamente pasamos ahora a la bolsa, una noticia también del 28 de julio, en este caso nacional, donde sabíamos que Iberdrola se alía con Echelon y crean una empresa de centros de datos en España. Iberdrola y Echelon han unido fuerzas para crear una nueva empresa dedicada a la construcción y la gestión de centros de datos en España, comenzando con un proyecto en Madrid que tendrá una capacidad de 144 megavatios. Se trata del mayor acuerdo de este tipo en Europa entre una empresa energética y una operadora de centros de datos. Iberdrola aportará el 20% del capital y será responsable de asegurar el suministro electrónico constante, mientras que Echelon, con sede en Dublín, controlará el 80% restante y se encargará de la gestión del proyecto. El primer centro, conocido como Madrid Sur, ocupará una superficie de 160.000 metros cuadrados y prevé generar en torno a los 1.500 puestos de trabajo. Este complejo tecnológico consumirá aproximadamente 1 teravatio hora al año, que se cubrirá mediante energía solar instalada in situ y recursos renovables de Iberdrola. Este movimiento forma parte de la tendencia creciente en la que los centros de datos se convierten en grandes consumidores eléctricos, impulsando la demanda energética limpia y constante. Como hemos visto en anteriores vídeos del canal, los centros de datos jugarán un papel clave en el sector energético y tecnológico en los próximos años, y aunque debemos tomarlo con pinzas, la previsión de crecimiento de este sector es reseñable, como estás viendo en la gráfica que te dejo en pantalla. Pasamos ahora a hablar del sector inmobiliario. Aquí una noticia del 16 de julio era que la inversión inmobiliaria en España supera los 7.300 millones en el primer semestre, un 22% más.
Como te digo, la inversión inmobiliaria en España ha arrancado el 2025 con mucha fuerza. Solo entre enero y junio ya se ha superado los 7.300 millones de euros, lo que supone un 22% más que el año anterior y un 15% por encima de la media de la última década. Madrid y Barcelona siguen concentrando más del 60% de toda la inversión, aunque empieza a destacar también el interés por otras zonas como por ejemplo la Comunidad Valenciana o incluso las Islas Canarias. Y ojo, porque todo apunta a que esta tendencia podría continuar durante la segunda mitad del año, esa que acabamos de arrancar, incluso alcanzarse una cifra récord de hasta 16.000 millones al cierre del 2025. ¿Dónde se está invirtiendo más? Bueno, pues el sector más atractivo es el living, es decir, la vivienda de alquiler, residencias para estudiantes o personas mayores y todo lo relacionado con inmuebles pensados para poder vivir. Le siguen de cerca los locales comerciales como tiendas y supermercados y también el sector hotelero. Estos tres conjuntos concentran casi la mitad de toda la inversión nacional. La rebaja de los tipos de interés en la Unión Europea ha favorecido sin duda alguna este crecimiento. Las rentabilidades se están manteniendo estables en zonas más demandadas y hay un nuevo apetito por inmuebles seguros y bien ubicados. Eso sí, no todo es perfecto como te puedes imaginar. Todavía hay poca oferta de buenos inmuebles y la situación económica general sigue generando algunas dudas. Aún así, si estás buscando diversificar tus inversiones, los inmuebles bien ubicados y con un buen potencial de revalorización pueden ser una jugada interesante. Como siempre digo, en el sector inmobiliario siempre hay oportunidades, pero hay que saber analizarlas bien antes de lanzarse. Las buenas oportunidades no están esperando ahí a que tú las cojas, que caigan del cielo, no las tienes que generar tú y para eso tienes que saber lo que estás haciendo. Vamos ahora a hablar de algo muy diferente, pero no por ello menos interesante, las criptomonedas. El 17 de junio salía una noticia interesante que se titulaba Lo que hay que saber sobre los 3 proyectos de ley de regulación en las criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ha dado un paso importante hacia la regulación de las criptomonedas con la aprobación de 3 proyectos de ley que buscan dar claridad legal y respaldo institucional al sector. Uno de ellos ya ha sido aprobado por ambas cámaras y está en camino de ser promulgado. Este paquete legislativo, promovido sobre todo por los republicanos y con apoyo del presidente Trump, pretenden modernizar el sistema financiero y dar reconocimiento oficial a las criptomonedas, especialmente a las stablecoins que están vinculadas al valor del dólar estadounidense. Uno de los proyectos, llamado Genius Act, que también vaya nombres que les ponen a los proyectos, establece normas específicas para las stablecoins y busca integrarlas en el sistema financiero tradicional, aunque ha generado críticas por su supuesta falta de control contra el fraude. Otro proyecto más ambicioso, el Clarity Act, que busca quitar poder a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, y dárselo a la Comisión de Comercio de Futuros, la CFTC, más favorable al sector cripto. Y por último, se aprobó también un proyecto para prohibir que la Reserva Federal cree una moneda digital oficial, algo que algunos ven como una amenaza a la privacidad y otros como una oportunidad perdida para poder establecer el mercado de las criptomonedas. Esto puede marcar un antes y un después en el mundo de las criptomonedas. Si estas leyes se consolidan, podríamos ver una entrada masiva de capital institucional y un aumento en la legitimidad del sector. Eso sí, como siempre, es clave diversificar y no dejarse llevar por la euforia. De hecho, después, en la parte de análisis de los gráficos, te mostraré precisamente cómo ha evolucionado el Bitcoin para que sepas el impacto que ha tenido esta noticia sobre los mercados y entiendas por qué estamos llegando una vez más a máximos históricos, algo que te vengo diciendo desde hacía meses y que los habéis sabido aprovechar os habéis expuesto a grandes accidentes positivos de riqueza que nos escribís constantemente diciendo wow, Andrea, lo que he conseguido gracias a tu vídeo, esto, lo otro. Entonces, bueno, sigo por aquí ahora con las inversiones alternativas. Aquí, 29 de julio, sabíamos que Fidelity predice que el oro podría alcanzar los $4.000 en el 2026. Fidelity International ha lanzado una predicción muy llamativa, puesto que cree que el oro podría alcanzar los $4.000 por onza antes de que termine el 2026. ¿El motivo? Bueno, pues porque se espera que la Reserva Federal baje los tipos de interés, el dólar se debilite y los bancos centrales, sobre todo el de China, sigan comprando oro de forma masiva. A día de hoy, el oro ya ha alcanzado los $3.500 en abril y aunque ha estado consolidando su precio, algunos fondos de inversión ya han duplicado su exposición al metal. Uno de los principales argumentos es que estamos entrando en una fase
más dovish por parte de la Fed, es decir, más suave en su política monetaria. Además, los grandes déficits fiscales de Estados Unidos y la incertidumbre en los mercados, el oro vuelve a posicionarse como un valor refugio. China está jugando un papel muy relevante, aunque oficialmente dice haber comprado 225 toneladas en el 2023, analistas creen que sus compras reales son mucho mayores, basándose en envíos que no cuadran con la demanda del mercado privado. En el informe exclusivo para suscriptores que acompaña este vídeo y que puedes encontrar en el primer enlace en la descripción del vídeo, sino en la tarjeta que te aparece ahora en pantalla, encontrarás otras proyecciones muy interesantes y reveladoras sobre la evolución del oro y del Bitcoin por parte de la prestigiosa gestora WisdomTree, que tiene muchos activos, ETFs, en muchos de los cuales yo invierto y que son muy interesantes porque son muy nicho y creo que te puede interesar mucho. Así que lo tienes todo en la descripción del vídeo y en ese informe, como te digo, vas a poder encontrar más noticias, ampliar novedades, tener todos los datos, un informe muy bien presentado para que lo puedas guardar y tener a tu alcance. Así que ahí lo tienes, es totalmente gratuito, pero sí que tienes que estar dado de alta en la newsletter porque lo reservamos a nuestras audiencias más fieles, esa audiencia para la que también tenemos reservadas todas esas novedades que se están fraguando y que verán la luz, bueno, pues cuando termine el verano con la vuelta al cole. Así que es hora para la parte de noticias y ahora acompáñame que vamos a ver la pantalla del ordenador para que veas la evolución de los principales activos y el impacto de estas noticias que te he contado sobre esas clases de activos. Vamos allá, comenzamos con la bolsa estadounidense que a falta de unas pocas horas para cerrar el mes de julio vemos que está en nuevos máximos históricos, ha subido en lo que va de mes, como te digo, a falta de unas horitas para cerrar, un 2,55%, rompiendo ese nuevo máximo histórico anterior que habíamos marcado el mes de junio y por lo tanto siguiendo con esta tendencia después del rebote tras esa fuertísima bajada que se produjo en el mes de abril y que ya te comenté en su momento. De hecho, aprovecho para decirte que estos vídeos siguen una lógica, entonces a veces cuento cosas en vídeos anteriores que luego no repito en vídeos posteriores porque ya lo he contado. Entonces, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para recibir todos los vídeos, no solo los vídeos de seguimiento de los mercados, como este que estás viendo aquí, sino todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones, porque tiene una lógica, una coherencia y todos ellos buscan enseñarte a invertir para que le saques el máximo partido a bueno, pues los mercados y los movimientos que estamos viendo, ¿vale? Así que como ves, máximos históricos para el S&P 500 a pesar de que bueno, pues en el mes de marzo y sobre todo abril se pensaba que era el comienzo del fin y una debacle. Ojo, eso no quiere decir que no pueda haber bajadas, ¿vale? Puede perfectamente haber una corrección después de este aumento podría bajar, ¿vale? Pero podría seguir subiendo, no lo sabemos. Lo importante es que tengamos estrategias adaptadas a cualquier condición de mercado y si tú, por ejemplo, tenías el S&P 500 y invertías de forma inteligente, podrías haberle sacado partido a la bajada aquí, ¿vale? Con estrategias de compras promediadas, buy the dip y demás, y también podrías haberle sacado partido aquí y que tu propia cartera estuviera también en máximos históricos. Si nos vamos ahora a ver el Nasdaq, situación muy similar, también con máximos históricos, en este caso con un crecimiento aún superior, más de un 3,7%, porque ya sabes que el Nasdaq todo lo magnifica. Cuando hay caídas, estas son más amplias y cuando hay subidas, estas también son más amplias. Así que vemos aquí un Nasdaq en máximos históricos también. Situación parecida también en las bolsas europeas, vemos aquí que actualmente el DAX, la bolsa alemana, está también en máximos, el aumento ha sido algo más contenido, rozando el 1,5%, también a falta de unas horas para que cierre el mes de julio, pero bueno, vemos esa tendencia que ha ido subiendo. De hecho, si bajamos la temporalidad a velas diarias, podemos ver aquí, te comentaba, ¿no? la noticia del 28 de julio, que en Alemania tuvo una mala acogida, esa noticia de bueno, pues el acuerdo entre Ursula von der Leyen y Donald Trump. En cambio, otros mercados actuaron de forma positiva. De hecho, aquí lo estamos viendo, voy a ampliar un poquito para que lo aprecies. Si volvemos brevemente al S&P 500, vemos aquí que el 28 de julio es muy curioso porque ves que hay una vela roja, pero eso no quiere decir que hubiera pérdidas o bajadas respecto al día anterior, simplemente significa que el mercado abrió aquí y luego cerró aquí, por eso está en rojo, pero estamos por encima de la vela anterior. De hecho, ves que subió un 0,2%.
Y si volvemos otra vez al mercado europeo, en este caso vemos el mercado francés, vemos que se está comportando como ya te había adelantado que podía ocurrir. Estamos en una tendencia alcista, pero con unas bandas, ¿vale? Con un soporte y una resistencia, y vemos que ha ido rebotando. No es perfecto, pero vemos que sí que se está comportando así. Entonces, en el mes de julio, que estamos viendo aquí, también ha habido un aumento, de hecho más importante que en el mercado alemán, un 2,56%, pero seguimos aquí en este soporte, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo dependerá de cómo se comporten los mercados, pero cabría esperar que siguiera esta tendencia alcista si no hay otros cisnes negros que no podemos predecir a día de hoy. Si vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo ha evolucionado el euro frente al dólar, vemos que en el mes de julio ha habido un retroceso de 3% y ahora mismo está el euro equivale a 1,14 dólares, mientras que a finales del mes de junio estábamos en 1,17, por lo tanto vemos que el dólar en este caso se ha fortalecido frente al euro, ¿vale? Algo que era de nuevo totalmente previsible porque, como ves, llevábamos ya varios meses, concretamente desde el mes de febrero, donde había subido mucho, el euro se había fortalecido un 15% frente al dólar, entonces era normal que tuviera que respirar el mercado. Si vamos ahora a ver el comportamiento del oro que te he mencionado antes, aquí estamos viendo el oro frente al dólar estadounidense, vemos que en el mes de julio, como ya te he dicho antes, seguimos esta consolidación con, podemos decir, una parada, ¿no? Ha bajado un 0,82, pero es prácticamente plano, lo cual era totalmente deseable después de estas fortísimas subidas, desde que os dije hace ya años que iba a haber esa rotura de patrón, porque era muy claro, desde hace casi 2 años que os vengo avisando de ello. El oro, un activo que tradicionalmente no crece mucho, ¿vale? En el corto plazo se ha revalorizado un 65%. Dicho esto, ¿es demasiado tarde? Pues todo depende de cuánto valores tú tu protección, ¿vale? Pero acuérdate de la noticia que te decía, que se estimaba que el oro pudiera seguir creciendo todavía más y superar los $4.000 por onza. Entonces, bueno, pues habrá que ver, pero si estás posicionado podrás no solo sacar partido económico, sino también estar protegido frente a los vaivenes de mercado, tantos como hemos visto en este 2025. Y te he dicho que las bolsas estaban en máximos históricos, pero no son los únicos activos que lo están, las criptomonedas también lo están. Aquí lo que estamos viendo es el Bitcoin, vemos que ha tenido un crecimiento muy importante, cerca de un 10% en este mes de julio, y bueno, pues marca esa tendencia alcista que vemos ya desde hace algunos meses, en este caso desde el mes de abril. Se ha revalorizado cerca de un 42%. De nuevo, un enorme accidente positivo de riqueza que las personas que nos hemos sabido posicionar hemos sabido sacar partido, y las personas que se han quedado mirando los toros desde la barrera, a pesar de que tenían ganas, a pesar de que os vengo avisando desde noviembre del año pasado que se podían venir cosas muy interesantes, bueno, pues como digo, los que los habéis sabido aprovechar, accidentes positivos de riqueza, los que no, bueno, pues os habéis quedado a las puertas de algo interesante. Dicho esto, personalmente creo que todavía puede seguir creciendo bastante, ¿vale? O sea, si analizamos el modelo Stock to Flow Model, vemos que el Bitcoin podría todavía multiplicar su precio. No sé hasta dónde llegaremos, una vez más, no tengo la bola de cristal, pero yo al menos personalmente sí que estoy muy posicionada para poder aprovechar estos aumentos, y si al final no se dan esos aumentos no pasa nada, porque también saco partida con las bajadas y generando ingresos pasivos. Entonces, como te digo, siempre tienes que buscar estrategias de inversión que sean todoterreno y que puedas ganar en cualquier tipo de condición de mercado. De esta manera, si los mercados bajas, no te vas a tirar de los pelos, vas a estresarte, porque vas a estar ganando simplemente de una manera diferente, y si suben los mercados, pues estás ganando también, ¿vale? Entonces es de lo que se trata, de buscar una estrategia Pareto que te permita, bueno, pues dedicándole poco tiempo, tener accidentes positivos de riqueza, que sea una inversión en este caso convexa, ¿no? Que si pierdes, y puedes llegar a perder obviamente, pero pierdas poco si tienes una buena gestión del riesgo. En cambio, si ganas, que puedes llegar a ganar muchísimo, y eso acelere tu ritmo de enriquecimiento y alcances tus metas financieras mucho antes de lo que crees, y así puedas vivir una vida a todo color, ¿vale? Así que eso era para la evolución de los principales activos que podemos ver a través de software de, digamos, de cotización de bolsa. Y ahora nos vamos a ver aquellos que no son tan líquidos como la inversión inmobiliaria. Aquí tenemos estos datos, ya sabes que van con un mes de retraso, entonces estamos viendo datos de junio del 2025. Vemos como el aumento de los precios ha seguido en esa tendencia que llevamos viendo desde hace unos meses. De hecho, se está acelerando, como puedes ver aquí en el gráfico, un aumento de un 2% frente al mes anterior de mayo, un aumento en los 3 meses anteriores de un 5,5%, y frente al mismo mes, pero el año anterior, un 14% de revalorización, ¿vale? O sea que, como ves, en línea con la noticia que te comentaba del sector inmobiliario.
Y con todo esto podemos pasar ahora ya a ver los datos macroeconómicos, que son también muy interesantes a analizar de cara a ver cómo pueden evolucionar las inversiones de cara al futuro. Entonces vamos con el IPC, la inflación en Estados Unidos. Aquí tenemos datos de 15 de julio. Vemos que la inflación pues es superior al dato anterior y también superior a lo previsto. Y esto es motivo por el cual la Fed ha tomado la decisión que ha tomado respecto a los tipos de interés, que ahora en breve te comento. Pero antes de ello quiero que veamos el IPC en la zona euro. En este caso, una tendencia similar, porque estamos por encima del dato actual, que era un 1,9%, ahora estamos en un 2%, pero bueno, en línea con lo que se busca, ¿no? Siempre pensamos que la inflación es mala, pero mucha inflación es mala y la inflación acumulada es mala, pero algo de inflación es bueno, es deseable, es saludable para la economía. Entonces, es bueno que haya aumentado y que esté en un 2%. Entonces, ahora ya que sí que hemos visto la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa, podemos ir a ver los tipos de interés. Vemos aquí que pues para la zona euro, el Banco Central Europeo recortó por última vez los tipos de cambio en junio, ¿vale? Y los redujo a un 2,15%, bajando 25 puntos básicos. La próxima reunión será en septiembre. Entonces, en septiembre veremos si hay otro recorte de los tipos de interés o si se mantiene. Entonces, obviamente, como te digo, te lo contaré en el vídeo correspondiente, así que permanece atento, suscribiéndote al canal para no perderte el vídeo de actualización, porque los cambios de tipo de interés afectan muchísimo, no solo las inversiones inmobiliarias, sino a todo el mercado. Entonces es un dato a seguir muy de cerca. ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos? Bueno, pues que Jerome Powell, no sé si lo habrás visto, ¿no? Pero hubo un choque entre ellos. Están visitando unas construcciones y Donald Trump dijo unos datos que Jerome Powell le llevó la contraria y al final, era un poco, hubo tensión y luego pues para relajar un poco la tensión, al final le hicieron una pregunta y le preguntaron a Donald Trump, oye, ¿qué te gustaría que hiciera la Fed? Y le dio un golpe así en el brazo a Jerome Powell diciendo que baje los tipos de interés ya de una vez por todas, ¿no? Entonces había como un poco de gracia, pero realmente hay mucha tensión entre las dos instituciones. Ya sabes que el gobierno, como te he comentado, ¿no?, quiere luchar contra la Fed y una de las cosas es los tipos de interés. El gobierno quiere que se bajen los tipos de interés y la Fed considera que todavía es demasiado pronto. Entonces, en este caso, la Fed ha resistido y en la reunión que hubo a finales de julio se negó a bajar los tipos de interés, mantiene los tipos de interés en un 4,5%, y entonces, vemos que ya llevamos más de medio año sin bajadas de tipos de interés, porque la última fue en diciembre del 2024, que se bajaron 25 puntos básicos. Entonces seguimos, una inflación más del doble, tipos de interés de más del doble de lo que hay en la Unión Europea, lo cual está ralentizando el sector inmobiliario, y por eso el gobierno, entre otros, quiere que bajen los tipos de interés, pero la Fed se mantiene estable porque dice que todavía no está completamente controlada la inflación. Entonces, habrá que esperar a ver qué ocurre en septiembre. Cada vez son más las presiones que invitan a la Fed a recortar los tipos de interés, pero ellos siguen ahí firmes a su posición. Entonces habrá que, como se dice en inglés, wait and see, esperar a ver qué ocurre. Así que te lo contaré todo cuando ocurra. Y aquí tenemos los demás tipos de interés de los otros bancos centrales del mundo. ¿Qué impacto tiene todo esto en el PIB? Bueno, pues tenemos datos recién salidos del horno, 30 de julio para el PIB estadounidense. Vemos que aquí datos positivos, ¿vale? Esto es algo muy bueno, estaban en datos negativos anteriormente, un 0,5%. Te dije que había que tener cuidado, pero te dije también que se podía salvar la situación en vídeos anteriores, y vemos que efectivamente el PIB ha crecido, lo cual es algo positivo, ha superado el dato anterior y también las previsiones. En la Unión Europea no estamos para tirar cohetes, ¿vale? Estamos con un crecimiento que está por debajo del anterior, pero al menos por encima de las previsiones. Habrá que ver si con estos aranceles, que ahora ya están más determinados, aunque todavía hay muchas cosas que implementar, eso da un empujón a la economía europea y permite seguir esa ligera senda del crecimiento que no llevamos creciendo mucho desde el 2021, como ves. Desde el 2022 ya empezó esos datos muy reducidos, y que queremos ver crecer para que la economía europea crezca de forma más sólida. Y el último dato que nos queda por analizar, que este es un dato ya de hace más tiempo, es el paro. Datos de comienzos de julio. El paro en Estados Unidos seguía una buena tendencia, reduciéndose. En este caso, como el PIB ha ido en aumento, es posible que el próximo dato que veamos sea también optimista, sea favorable, esté en verde, pero habrá que esperar el próximo mes. Aquí solo podemos comparar y comentar lo que vemos en julio, que es un dato positivo. Y por último, datos de la Unión Europea. Este dato sí que es muy reciente, del 31 de julio. Vemos que estamos igual que el mes anterior,
anterior y sobre todo por debajo de las previsiones, por lo tanto un dato positivo que viene a reforzar ese paro que está pues prácticamente en mínimos históricos y es algo bueno para la economía europea. Entonces pues al menos terminamos con un dato positivo por aquí. Bueno, y con esto ya ves que el mes de julio ha sido un mes muy movidito, ha habido muchas noticias y estas noticias han impactado a los mercados, algunos de los cuales han conseguido marcar nuevos máximos históricos a pesar de que había personas que decían que era imposible y que en el 2025 íbamos a ver una debacle tras lo que vimos en marzo y abril. Entonces, de ti depende de lo que quieras hacer con tus inversiones. Si quieres dejarte paralizar por el miedo, pues está perfecto, pero luego en el futuro no te arrepientas de que no has pasado a la acción. En cambio, si aplicas estrategias inteligentes, que sabes aprovechar las condiciones de mercado, que son todoterrenos, que se comportan bien tanto al alza como a la baja, que te permiten generar ingresos pasivos, plusvalías en todo tipo de condiciones de mercado, lo importante es que aprendas a hacerlo y puedes hacerlo con nosotros utilizando el primer enlace en la descripción del vídeo. Recibirás ese informe exclusivo para suscriptores, pero también recibirás una mini formación por email muy divertida, muy adaptada a este tiempo que tenemos ahora de verano para que lo puedas leer en la playa, que te diviertas a la vez que aprendas sobre inversiones y para que de esta manera no solo te quedes con todas las noticias que te he compartido, sino que sepas exactamente cómo implementar esas novedades, esas noticias para sacarle partido y que tu patrimonio vaya creciendo, que tu dinero trabaje por ti en vez de que tú tengas que trabajar por dinero y que no solo tengas esas 2 semanas de vacaciones al año en agosto, sino que puedes disfrutar de tiempo todo el año, ¿vale? Así que con esto me despido, lo tienes todo en la descripción del vídeo y te deseo unas muy felices inversiones. Hasta pronto.